Vamos a continuar con la quinta parte del capítulo 44, trimetoprim sulfametoxazol, la página 1129 de Goodman-Hillman. La segunda parte del capítulo 44, ahora en la página del PDF 1129, trimetoprim sulfametoxazol. La introducción del trimetoprim en combinación con el sulfametoxazol constituyó un progreso importante en la obtención de antimicrobianos clínicamente eficaces y representó la aplicación práctica de una consideración teórica. Es decir, si dos fármacos actúan en fases seriadas en la vía de una reacción enzimática obligada en bacterias, el resultado de la combinación sería la sinergia. En muchos países se conoce dicha combinación como cotrimoxazol. Además de la combinación con sulfametoxazol, el trimetoprim solo también se distribuye en presentaciones, Trimpex, Proloprim. Propiedades químicas. En párrafos anteriores de este capítulo se expusieron los datos del sulfametoxazol y su fórmula estructural se incluye. En esta figura, la historia del trimetoprim, una diaminopirimidina, se expone en el capítulo 40. La fórmula estructural de este último es la siguiente. Espectro antibacteriano. El espectro antibacteriano del trimetoprim es semejante al del sulfametoxazol, aunque el primero tiene una potencia de 20 a 100 veces mayor que el segundo. ¿Quién? El trimetoprim. Casi todos los microorganismos gram negativos y gram positivos son sensibles al trimetoprim, pero puede surgir resistencia si se utiliza cada uno de forma independiente. Pseudomonas aeruginosa, bacteroides frágiles y enterococos, por lo común son resistentes. Se advierte una variación notable en la sensibilidad de enterobacteriaceae al trimetoprim en diversos sitios geográficos por la aparición amplia de resistencia mediada por plásmidos y transposones. Los datos que se exponen más adelante corresponden a la actividad antimicrobiana de la combinación trimetoprim. Clamidia, difteria y Neisseria meningitidis son sensibles al trimetoprim. Aunque casi todas las cepas de Streptococcus pneumoniae son sensibles, ha habido un incremento inquietante en el número de casos de resistencia. Se sabe que 50 al 95% de las cepas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, el grupo Viridans de Streptococcus, Escherichia coli, Proteus mirabilis, P. morgani, P. redgeri, especies de Enterobacter, Salmonella, Shigella, P. pseudomallei, Serratia y especies de Alcaligenes son inhibidas por el fármaco. También muestran sensibilidad especies de Klebsiella, Brucella, abortus, Pasteurella hemolítica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolítica y N. asteroides. Las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, a pesar de que también lo son al trimetoprim o al sulfametoxazol por separado, pueden ser sensibles a ambos en combinación. La interacción sinérgica entre los componentes del preparado se advierte incluso en caso de microorganismos resistentes a una sulfonamida o con resistencia a ella y resistencia moderada al trimetoprim. Sin embargo, se produce un grado máximo de sinergia cuando los microorganismos son sensibles a ambos componentes. La actividad de trimetoprim sulfametoxazol in vitro depende del medio en el cual se valora. Por ejemplo, concentraciones bajas de timirina anulan casi por completo la actividad antibacteriana. Mecanismo de acción. La actividad antimicrobiana de la combinación trimetoprim sulfametoxazol es consecuencia de su acción en dos fases de la vía enzimática en la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Como se indicó en la figura 44.2, la sulfonamida inhibe la incorporación de PABA en el ácido fólico y el trimetoprim evita la reducción del dihidrofolato en el tetrahidrofolato.
Esta última es la forma de folato esencial para las reacciones de transferencia de un solo carbono. Por ejemplo, la síntesis de timidilato a partir de desoxiuridilato. La toxicidad selectiva contra los microorganismos se logra de dos maneras. Las células de mamíferos utilizan folatos preformados obtenidos de alimentos y no los sintetizan. Aún más, el trimetoprim es un bloqueador altamente selectivo de la dihidrofolato reductasa de microorganismos inferiores y se necesitan 100.000 veces más fármaco para inhibir la reductasa humana que dicha enzima en bacterias. La situación mencionada tiene vital importancia porque la función enzimática es crucial para todas las especies. La interacción sinérgica entre la sulfonamida y el trimetoprim es predecible con base en sus mecanismos de acción respectivos. Se advierte una proporción óptima de las concentraciones de uno y otro en cuanto a sinergia y es igual a la proporción de las concentraciones inhibidoras mínimas de cada fármaco que actúe de manera independiente. Si bien la razón anterior varía en el caso de bacterias diferentes, la más eficaz para el máximo número de microorganismos es 20 partes de sulfametoxazol por una parte de trimetoprim. De este modo, la combinación se prepara para que alcance una concentración in vivo de sulfametoxazol 20 veces mayor que la de trimetoprim. Por tal razón son importantes las propiedades farmacocinéticas de la sulfonamida escogida para combinar con trimetoprim, porque se busca una constancia relativa de las cifras de ambos compuestos en el cuerpo. El estudio de los patrones de sensibilidad de una cepa característica de Escherichia coli ilustra la magnitud de la sinergia. La MIC de sulfametoxazol solo es de 3 microgramos por mililitro, en tanto que la de que corresponde a trimetoprim es de 0.3 microgramos por mililitro. Cuando se somete a prueba la combinación en proporción de 20 a 1, las concentraciones inhibidoras son de 1 microgramos por mililitro y 0.05 microgramos por mililitro respectivamente. La combinación en realidad es bactericida en el caso de algunos microorganismos. Resistencia bacteriana. La frecuencia con que aparece resistencia bacteriana al trimetoprim sulfametoxazol es menor que la que surgiría empleando uno u otro por separado. Esta es una situación lógica porque un microorganismo que ha adquirido resistencia a uno de los componentes de la mezcla puede ser destruido por el otro. Los microorganismos resistentes al trimetoprim pueden surgir por mutación. La resistencia por parte de bacterias gram negativas suele ser explicada por la presencia de un plásmido que codifica alteraciones en la dihidrofolato reductasa. La resistencia al trimetoprim por Staphylococcus aureus al parecer depende de un gen cromosómico y no de un plásmido. La aparición de resistencia a la combinación también se observa en vivo. En un estudio de niños con otitis media en Memphis, Tennessee, 29% de las cepas fue resistente a penicilina y 25 de ellas también lo fue a trimetoprim sulfametoxazol. Absorción, destino y eliminación. Los perfiles farmacocinéticos del sulfametoxazol y del trimetoprim están íntimamente concertados, aunque no de manera perfecta, para alcanzar una proporción constante de 20 a 1 en sus concentraciones en sangre y tejido. La proporción en sangre suele exceder de 20 a 1 y la que se haya tejido suele ser menor. Después de ingerir una sola dosis de preparado en combinación, el trimetoprim se absorbe con mayor rapidez que el sulfametoxazol. La administración concomitante de ambos al parecer torna lenta la absorción del sulfametoxazol. Por lo común, en términos de 2 horas se alcanzan cifras máximas de trimetoprim en sangre en casi todos los enfermos, en tanto que las de sulfametoxazol se producen en unas 4 horas después de una sola dosis oral. Las vidas medias de trimetoprim y sulfametoxazol son de 11 y 10 horas respectivamente, de manera aproximada. Cuando se administran 800 miligramos de sulfametoxazol con 117 de trimetoprim, la proporción habitual de 5:1, 2 veces al día, las concentraciones máximas de ambos en plasma son de 42 microgramos por mililitro, que son las óptimas.
Las cifras máximas son semejantes a 46 y 3.4 microgramos por mililitro después del goteo intravenoso de 800 miligramos de sulfametazol y 160 miligramos de trimetopreno en un lapso de una hora. El trimetopreno se distribuye y concentra rápidamente en tejidos y en promedio 40% de él queda ligado a proteínas plasmáticas en presencia de sulfametazol. El volumen de distribución del primero es casi 9 veces mayor que el de sulfametazol. El fármaco penetra fácilmente en el líquido cefalorraquídeo y esputo, y también en bilis se identifican concentraciones grandes de cada uno de los componentes de la combinación. En promedio, 65% de sulfametazol está ligado a proteínas plasmáticas. Aproximadamente 60% del trimetopreno administrado y 25 a 50% del sulfametazol se excretan en la orina en términos de 24 horas. Se ha observado que 66% de la sulfonamida no está conjugada. También se excretan metabolitos del trimetopreno. Las velocidades de excreción y las concentraciones de ambos compuestos en orina disminuyen de manera significativa en personas con uremia. Efectos adversos. No hay datos que la administración de trimetopreno y sulfametazol a las dosis recomendadas induzcan deficiencia de folato en personas normales. No obstante, es relativamente pequeño el margen entre la toxicidad para las bacterias y la correspondiente a seres humanos cuando las células del paciente muestran deficiencia de folato. En tales casos, la combinación mencionada puede causar o desencadenar megaloblastosis, leucopenia o trombocitopenia. En el uso diario, la combinación al parecer causa poca toxicidad. En promedio, 75% de los efectos adversos se manifiestan en la piel. Estos son los datos característicos generados por sulfonamidas como se ha descrito. Sin embargo, se ha señalado que trimetopreno y sulfametazol causa incluso 3 veces más reacciones dermatológicas que el sulfoxazol. Solo 5.9% en comparación con 1.7%. La dermatitis ulcerativa, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, síndrome del Lyell, son infrecuentes y afectan más bien a personas de edad avanzada. Repito, la dermatitis exfoliativa, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Esta necrólisis se llama síndrome de Lyell. Son infrecuentes y afectan más bien a personas de edad avanzada. La náusea y el vómito son reacciones gastrointestinales más habituales y la diarrea es infrecuente. La glossitis y estomatitis son relativamente comunes. A veces surge ictericia leve y transitoria y al parecer posee las características histológicas de la hepatitis colestásica alérgica. Las reacciones del sistema nervioso central consisten en cefalea, depresión y alucinaciones que se sabe son producidas por sulfonamidas. Las reacciones hematológicas, además de las mencionadas, incluyen varios tipos de anemia plástica, como anemia plástica hemolítica y macrocítica, trastornos de la coagulación, granulocitopenia, granulocitosis, púrpura de Haenel-Fellowing y sulfahemoglobinemia. Puede haber perturbación permanente de la función renal con el uso de trimetopreno y sulfametazol en personas con nefropatía, y en individuos con función renal normal se ha observado una disminución reversible de la depuración de creatinina. Los enfermos de SIDA a menudo muestran una reacción adversa cuando se reciben trimetopreno y sulfametazol para tratar la infección por Pneumocystis carini. Tal vez pueda continuarse la administración de dicha combinación si su dosis se disminuye y se miden en forma seriada las concentraciones de trimetopreno en plasma. Las personas que han recibido un aloinjerto renal pueden presentar graves manifestaciones de toxicidad hematológica, aplicaciones terapéuticas, infecciones de vías urinarias. El tratamiento de infecciones no complicadas de las vías urinarias inferiores a base de trimetopreno y sulfametazol suele ser muy eficaz, incluso si el microorganismo infectante es resistente a las sulfonamidas solas. En adultos, en la mayor parte de los casos, se logra curación con una dosis de 800 miligramos de sulfametazol, al que se agregan 160 miligramos de trimetopreno cada 12 horas. Y en niños, la dosis de trimetopreno es de 8 miligramos por kilogramo de peso y la de sulfametazol de 40 miligramos por kilogramo de peso
en 2 fracciones cada 12 horas durante 10 días. El preparado produce un mejor efecto terapéutico que uno u otro de sus componentes por separado cuando los microorganismos infectantes pertenecen a la familia de Enterobacteriaceae. Una sola dosis de 320 mg de trimethoprim y 1600 mg de sulfamethoxazole en adultos ha sido también eficaz en algunos casos de infecciones agudas no complicadas de vías urinarias, pero muy probablemente se necesita un mínimo de 3 días de administración para lograr eficacia. La combinación al parecer muestra eficacia especial en infecciones crónicas y recurrentes de vías urinarias. Quizás son eficaces dosis pequeñas, 200 mg de sulfamethoxazole y 40 mg de trimethoprim diariamente, o 2 a 4 veces dichas dosis 1 o 2 veces por semana, para disminuir el número de infecciones recurrentes en vías urinarias en adultos. El efecto anterior tal vez dependa de concentraciones terapéuticas de trimethoprim en secreciones vaginales. Es posible eliminar Enterobacteriaceae que rodean al orificio uretral o disminuir su número en grado extraordinario y con ello minorar las posibilidades de una reinfección ascendente. También se ha observado cifras de trimethoprim terapéuticas en las secreciones prostáticas y la combinación de sulfamethoxazole es eficaz para combatir la prostatitis bacteriana. Infecciones bacterianas de vías respiratorias. El trimethoprim sulfamethoxazole es eficaz en exacerbaciones agudas de bronquitis crónica. La administración de 800 a 1200 mg de sulfamethoxazole en combinación con 160 a 240 mg de trimethoprim 2 veces al día al parecer es eficaz para disminuir fiebre, purulencia y volumen de esputo y flemas, así como la cuantificación bacteriana de estos materiales. Los microorganismos patógenos fueron Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. El trimethoprim sulfamethoxazole no debe utilizarse para tratar faringitis por estreptococos porque no los erradica, pero es eficaz en otitis media aguda en niños y sinusitis maxilar superior aguda en adultos causada por cepas sensibles a Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, se han señalado casos de bacteriema por neumococos resistentes. Infecciones de tubo digestivo. La combinación que se señaló puede administrarse en lugar de la fluoroquinolona para combatir la shigellosis, dado que muchas cepas del agente causal son resistentes a la ampicilina. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más frecuente la resistencia al trimethoprim sulfamethoxazole. También es un fármaco de segunda elección. Los medicamentos preferidos son ceftriaxona o una fluoroquinolona contra la tifoidea, pero la resistencia se ha vuelto un problema cada vez mayor. En adultos el trimethoprim sulfamethoxazole al parecer es eficaz a dosis de 800 mg del segundo y 160 mg del primero cada 12 horas durante 15 días. La combinación mencionada al parecer es eficaz en el tratamiento de portadores de cepas sensibles a Salmonella typhi y otras especies de Salmonella. Un plan posológico propuesto es administrar 800 mg de sulfamethoxazole y 160 mg de trimethoprim 2 veces al día durante 3 días. Sin embargo, se ha sabido de la ineficacia de tal terapéutica. La vesiculopatía crónica puede acompañarse de una elevada incidencia de imposibilidad de eliminar el estado de portador. La diarrea aguda por cepas sensibles de Escherichia coli enteropatógena puede evitarse o tratarse con la combinación de los 2 fármacos o solo el trimethoprim. Infección por neumocistis carinii. La combinación de dosis alta de 2 fármacos de trimethoprim 20 mg por kilogramo de peso al día y además el sulfamethoxazole a dosis de 100 mg por kilogramo de peso al día en 3 o 4 dosis es eficaz contra la infección grave por el microorganismo mencionado en sujetos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La combinación quizá sea equivalente a la pentamidina en el tratamiento de dicho cuadro. Desde el comienzo de la terapéutica contra neumocistis hay que administrar corticosteroides como fármaco coadyuvante en individuos con PO2 menor de 70 milímetros de mercurio o un gradiente alveolo arterial mayor de 35 milímetros. Sin embargo, la incidencia de efectos adversos es grande con tales regímenes. Se ha utilizado con buenos resultados en individuos con SIDA y neumonía menos graves, o sea, PO2 mayores de 60 milímetros de mercurio. Una dosis oral menor, como la combinación de 800 mg de sulfamethoxazole y 160 mg de trimethoprim 2 veces al día. La profilaxia con los 2 fármacos a las dosis mencionadas 1 vez al día o 3 veces por semana es útil para evitar la neumonía causada por dicho microorganismo en los enfermos con el síndrome mencionado. Las reacciones adversas son menos frecuentes con dosis profilácticas menores de la combinación que se estudia.
Los problemas más comunes son erupciones, fiebre, leucopenia y hepatitis. Profilaxia en enfermos neutropénicos. Varios estudios han mostrado la eficacia de la terapéutica a bajas dosis a base de 150 mg por metro cuadrado de superficie corporal de trimethoprim y 750 mg por metro cuadrado de superficie corporal de sulfamethoxazole en la profilaxia de la infección por Pneumocystis carini. Además, se observó protección notable contra la sepsis causada por bacterias gram negativas al usar la combinación antes mencionada, 800 mg de sulfamethoxazole más 160 mg de trimethoprim. 2 veces al día en individuos fuertemente neutropénicos. La aparición de hongos y bacterias resistentes puede limitar el uso de la mezcla de los fármacos en la proporción mencionada como profilácticos. Infecciones diversas. La nocarditis han sido tratadas con buenos resultados con la combinación mencionada, pero se ha sabido de fracasos. Se considera que el tratamiento más indicado en la brucelosis es la combinación de doxiciclina y streptomicina o gentamicina, pero trimethoprim sulfamethoxazole puede ser sustitutivo eficaz de la combinación con doxiciclina. Las dosis de la combinación mencionada han variado de una tableta a 800 mg de sulfamethoxazole más 160 de trimethoprim 3 veces al día durante una semana seguida de una tableta al día durante 2 semanas, a 2 a 4 tabletas al día durante 2 meses. Casi todos los enfermos se restablecen, en particular cuando se utiliza el plan posológico recién mencionado. Sin embargo, con él se ha sabido de recaídas, incluso un 4% de los enfermos. Casi colaboradores han sugerido continuar dicho tratamiento 1 a 2 tabletas al día por 6 semanas más para llevar al mínimo el peligro de recidivas.